Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos, una vez más, ahí en sus hogares. Nosotros servimos a un Dios resucitado, a un Dios que damos gloria y honra en todo tiempo, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Él ha resucitado. Alabamos a un Dios resucitado. Oh, gloria sea tu nombre, Señor. Solo a ti te damos gloria. Solo a ti, Jesús, solo tú eres digno, Señor Santo. Si canta conmigo, eres Jesús. Son tus palabras, es su amor. Oh Señor, oh precioso, eres Jesús. Oh Señor, eres su poder. Oh precioso, la que eres siempre.
Jesús, te doy gloria. Te doy gloria en tu nombre, Señor Jesucristo. Nadie como tú. Nadie como tú. Oh, aleluya, 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 aleluya. Con manos alzadas, oh, adoramos, oh, sobre todo, sobre toda humanidad y ley, oh, sobre todo creado de tu mano, hoy inventaste todo mi Señor, sobre todo entrenaste y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, oh, nada se compara a ti, mi Dios. Oh, en la cruz moriste por amor y no bastó dolor y humillación y como amor que alguien hizo tú, quedaste tú. Hoy fue por mí, por amor. Oh, en la cruz moriste por amor y no bastó dolor y humillación como flor que alguien quiso tú, quedaste tú y fue por mí, por amor, sobre todo sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado de tus manos, Señor Jesús. Hoy inventaste todo mi Señor, sobre todo y maravilla que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, oh, nada se compara a ti, mi Dios. Oh, Señor, la cruz moriste por amor, hoy no bastó dolor y humillación como flor que alguien quiso tú. Oh, Jesús, quedaste tú y fue por ti, Señor, oh, por moriste por amor y no bastó dolor y humillación como flor
Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en tu nombre, Señor Jesucristo. Aleluya, 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 aleluya. Gloria sea tu nombre. Digno eres, digno eres, digno eres, Señor Jesús, en tu nombre. Te cantamos, Señor, te alabamos, porque tú eres digno, Señor Jesús. Oh, aleluya.
canto aleluya. Oh Señor, por siempre. Pase lo que pase, Señor, mientras tengamos vida. Oh, yo canto aleluya. Oh Señor Jesús, yo canto. Oh, canto aleluya. Oh, canto aleluya. Oh, yo canto. Oh Señor, por todo lo que tú has hecho, yo canto, canto aleluya. Oh, yo canto, oh Jesús, una vez más. Oh, canto aleluya. Oh, canto aleluya. Tú ya venciste, tú eres vencedor. Y nosotros en ti, Señor, también nos has hecho vencedores. Cantamos aleluya. Te damos honra, te damos gloria. Solo tú eres digno en tu nombre, Señor Jesús. Aleluya, hermanos. Así, hermanos, vamos a recibir a nuestro pastor con la palabra. Hermanos, sigamos adelante. En el nombre del Señor ya nos ha dado la victoria. Si estamos en Él, somos más que vencedores. La victoria es nuestra. Sigamos adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Ahí donde se encuentren, gócense las alabanzas y con la palabra de Dios. Vamos a estar en este día leyendo del capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, los primeros 12 versículos que relatan la resurrección de Jesús. Dice de la manera siguiente: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo de las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucitó al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellas les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Oramos. Padre eterno, Dios todopoderoso, grande en misericordia, te alabo, Señor, te glorifico por esta hora que tu palabra se va a predicar. Ruégote, Señor Jesús, que hables a mi vida y que hables al pueblo que me escucha, Señor. Todo te lo pido en tu nombre, Jesucristo, en tu nombre, Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Aquí está relatada, hermanos,
la historia o relatado el acontecimiento de la resurrección de Jesús, el Salvador del mundo. Para muchas personas, la muerte de Jesús toma el primer lugar en sus vidas. Su muerte fue necesaria, pero en la resurrección está el poder del Evangelio. En la historia del mundo, muchas personas importantes han muerto, pero sola una persona ha resucitado para nunca más morir. Jesús fue el sacrificio por nuestros pecados, nuestra Pascua. En la primera de Corintios 5, versículo 17 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Bendito sea el Señor. La palabra Pascua aquí significa oveja, el cordero que fue muerto para que los israelitas pudieran vivir según el capítulo 12 de Éxodo. La sangre de los animales, cuando fue puesta en los postes y en el dintel de las casas, fue una señal de la fe de cada uno. Y cuando el ángel de la muerte vio la sangre, se pasó por encima de aquella casa y todos fueron librados de la muerte. En el Nuevo Testamento, Jesús es llamado el Cordero de Dios 11 veces, no solamente una vez, 11 veces. Nuestra salvación está basada en dos grandes hechos o verdades. La primera es la muerte de Jesús, que pagó el salario del pecado, la deuda que nosotros no podríamos pagar. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la segunda parte es la resurrección de Jesús, que quebró las cadenas de la muerte, dando vida eterna a todas las personas que confíen en Él como su Salvador personal. Primera de Corintios 15, 20 y 23 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, las primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno es a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Bendito sea el que vive y reina para siempre. Algunas personas regresaron de la muerte física, como Lázaro, pero todos murieron otra vez y se quedaron en los sepulcros. Jesús fue la primera persona en la historia de resucitar por su propio poder y nunca más morir. Cristo resucitó y está vivo por toda la eternidad. En esta historia, aquí en Lucas, vamos a notar nosotros tres cosas. Lo primero que vamos a notar, o vamos a ver, o vamos a leer aquí, que aconteció una búsqueda en vano. El versículo 5 dice: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hay millares de personas buscando una bendición entre los muertos, adorando un Cristo muerto hecho de piedra o madera. Ellas guardan una imagen de Cristo en sus iglesias y la sacan una vez por año para llevarla por las calles de la ciudad. Gracias al Señor que nuestro Cristo está vivo en el cielo y no necesita que ninguno le ayude a andar. Bendito sea el Señor.
Dice Jeremías, capítulo 10, del 3 al 6, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque no pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Bendito sea el Señor. Estaba leyendo sobre un pueblo en Brasil que se llama Tambao. Y hay un enorme templo que costó varios millones de dólares. Según la leyenda, el sacerdote de aquel lugar hizo milagros y cuando murió, ellos colocaron su ataúd en un vidrio y con las ofrendas de las personas que visitaron aquel lugar, pudieron construir aquel gran templo. La Biblia claramente condena la adoración de los muertos, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 18, del 10 al 11. Y especialmente la práctica de hacer imágenes para la adoración en Éxodo 20, del 1 al 5. Las prácticas de adorar a los ídolos. La otra cosa que encontramos en estas escrituras es el sepulcro vacío. El versículo 6 dice: no está aquí, sino que ha resucitado. El sepulcro no fue abierto para que Cristo pudiera salir, porque cuando fue abierto el sepulcro ya estaba vacío. La resurrección de Cristo fue la prueba final de su divinidad. Mateo 28, del 1 al 2 dice: pasado el día del reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y decían, los discípulos abrieron el sepulcro y Cristo salió. Primera de Corintios 15, del 20 al 21. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La diferencia entre el cristianismo y las otras religiones del mundo está en la verdad de que nuestro fundador y salvador está vivo y su sepulcro está vacío. En la India, si ustedes se van a las enciclopedias y historia del mundo, en India hay más de 500 millones de personas que adoran zoroastrismo. Su profeta Zoroastro fue muerto y su sepulcro es conocido por todos y su cuerpo aún está en su sepulcro. En Asia, los budistas adoran su profeta Gautama, Buda, que también murió. Su imagen ha sido hecha de más de 1000 formas y posiciones, pero él aún está muerto. En China, la religión principal es confucianismo y su profeta Kung Fu está muerto. Su sepulcro es conocido por todos y aún sigue ocupado y es visitado por millares de personas cada año. Y tenemos también el anuncio de la resurrección. En el versículo 9 dice: y volviendo del sepulcro,
dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y todos los demás. Con alegría, yo me imagino, y entusiasmo, las mujeres anunciaron que Jesús estaba vivo, que había resucitado. Porque Jesús resucitó y está vivo para toda la eternidad. Hay esperanza para nosotros que hemos colocado nuestra fe en un Salvador vivo y poderoso. Primera de Pedro 1, 3, 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Yo creo, hermanos, si acaso me están escuchando, y todo el que escuche este mensaje, yo creo que debemos ser como las mujeres que anunciaron que Jesús estaba vivo. Debemos anunciar al mundo que nuestro Salvador no necesita ser llevado por centenas de personas por las calles de la ciudad. Porque dice la Biblia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy estamos celebrando la resurrección de Cristo, y no debemos de olvidarnos nunca de que Él venció la muerte y lo ha vencido para nosotros, y nos ha prometido vida eterna. Y en este día debemos nosotros de celebrar a Cristo, no adorar a nadie más que a Cristo, no cargarlo en nuestro pecho en una cadena, no hacerlo de madera o de metal, sino anunciar que resucitó y que vive dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón, que su trono está en el cielo y debemos de alabar y glorificar su nombre. Recordemos siempre este día y alabemos al Señor y llevemos este mensaje a todo aquel que no le conoce. Si usted tiene forma de poder mandar esta predicación a alguien que no le conoce, envíesela. Que escuchen la palabra de Dios, que escuchen los cantos que hacemos aquí para honrar al Señor, para glorificar su nombre, para ensalzar su nombre, porque le amamos. Y tú puedes también recibirle si escuchas su palabra. Estas son mis palabras en este día. Ruego que Dios los bendiga, que Dios los tenga en paz en sus hogares, que estén sanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.